El precio de Bitcoin ahora mismo se encuentra en el mismo nivel que hace 7 meses, pero la falta de volatilidad y dirección no implica que el riesgo de invertir en un activo no pueda incrementar o reducir. Así que en este vídeo haré un análisis del riesgo en Bitcoin tratando los distintos escenarios a los que nos podemos enfrentar de cara al futuro. Bueno, esto que estás viendo en pantalla es simplemente el gráfico de Bitcoin, un gráfico lineal, y esto que estás viendo ahora en pantalla es el mismo gráfico, pero con las métricas de riesgo sobrepuestas. El índice de miedo y codicia normalmente, o más comúnmente, lo habrás visto en esta página web de aquí, analiza las emociones y el sentimiento del mercado de un activo, en este caso de Bitcoin, convirtiendo los datos de esas emociones en números comprendidos entre el 0 y el 100. 0 significa miedo extremo, 100 significa codicia extrema. Aquí lo puedes ver, tenemos el 0 que estaría por aquí, sería fear, y si damos toda la vuelta tenemos el 100 que es greed, que es codicia. Ahora mismo estaríamos en un número de 63. El último mes estaríamos en un número de 34. Esto evidentemente oscila mucho en base a lo que está ocurriendo con Bitcoin. Aquí abajo podemos comprobar literalmente lo mismo. ¿Qué es esto de aquí? Pues son las bolitas de miedo y codicia que van incrementando o decreciendo en función de lo que ocurre con Bitcoin. Esto es el gráfico mensual. Tenemos aquí un gráfico de 7 días, aquí trimestral, aquí anual y aquí tenemos el histórico. ¿Cuál es la diferencia entre esto de aquí y esto de aquí? Pues simplemente hay dos. La primera es que aquí tenemos colores, con lo cual es mucho más visual. Vemos claramente cuando hay miedo y cuando hay codicia. Colores más tirando a verdes es codicia, colores más tirando a rojos es miedo. Muy simple. Pero es que además, no solo esto, sino que en este Fear and Greed Index lo que podemos ver es que, perdón, en este Fear and Greed Index, en este de aquí, lo que podemos ver es que las bolas o el Fear and Greed está sobrepuesto en el gráfico de Bitcoin. Sin embargo, aquí no. Aquí simplemente tenemos miedo. Cuando hay caídas importantes, el gráfico este se va para abajo. Cuando hay subidas importantes, el gráfico este se va para arriba. No se sobrepone a Bitcoin. Claro, hemos comentado, Fear and Greed Index analiza las emociones, pero ¿qué significa no analizar las emociones? Bueno, tiene en cuenta este índice o esta métrica diferentes factores, como por ejemplo la volatilidad en un 25%, tiene en cuenta también los impulsos y los volúmenes del mercado en otro 25%, lo que ocurre en redes sociales un 15%, diferentes tipos de encuestas un 15%, el dominio de Bitcoin un 10% y Google Trends otro 10%. Estos números lo que hacen es generar un cálculo y determinar si el precio está más hacia la izquierda, es decir, más hacia el miedo, o más hacia la derecha, es decir, más hacia la codicia. Como podemos comprobar, voy a ocultarlo todo, en los momentos en los cuales el precio de Bitcoin se sobrecompra mucho, ya sea durante mucho tiempo o ya sea habiéndose sobrecomprado mucho y llegando a escenas importantes, fijaros, por ejemplo, dos opciones. Tenemos aquí en este año o en este mercado alcista, en marzo, el precio, pues aquí no se sobrecompró demasiado, sí que subió mucho, pero corrigió rápido. Aquí subió mucho y yo creo que cuando ya se estaba sobrecomprando hizo una pequeña corrección y aquí volvió a subir demasiado rápido, de forma desproporcional, con lo cual ya llegamos a una parte de codicia extrema. Pues tenemos un punto en el cual hemos ido subiendo, subiendo, subiendo y ya hemos llegado a una codicia importante. O luego está la otra cara y es prácticamente no se sube nada, se va subiendo pero corrigiendo mucho y de repente nos sobrecompramos mucho y muy rápido, con lo cual el precio enseguida entra en esa codicia extrema. Y luego tenemos la otra cara, quitando estas bolas de 90 a 100, tenemos las de 0,10. ¿Cuándo llegamos a este punto de 0,10? Pues en las mismas situaciones. Cuando hemos caído en este punto, vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí. No entiendo muy bien cómo que terminamos llegando a este punto. No fue por las métricas referentes al impulso y al volumen. Como hemos comentado, el impulso y el volumen es solo un 25%, tiene en cuenta otros elementos de sentimiento y demás, pero en este caso, chino chano, terminamos llegando a ese miedo extremo. Y luego está la otra parte, en el cual
de repente nos sobrevendemos mucho y muy rápido y también llegamos a ese miedo extremo, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2020, que ya sabemos lo que ocurrió y cuáles fueron las consecuencias. Claro, dicho esto, es una métrica que sirve bastante. No creo que sea la métrica ideal para determinar si compramos o vendemos, pero sí que nos da un sentimiento general de qué es lo que está ocurriendo y de cuándo podemos estar llegando a fases en las que un pullback es factible. De hecho, si ponemos los dos últimos niveles de miedo extremo, vemos que en las veces en las que hemos estado llegando a estos puntos, como digo, de miedo extremo, el precio ha tendido a formar un pullback, ya sea un pullback mucho más largo o ya sea un pequeño pullback para seguir con la tendencia a la baja, en este caso. Como digo, no es una métrica para tomar decisiones de compra o de venta. Y pues lo mismo ocurre con las sobrecompras. Fijaros, en este punto nos sobrecompramos más de la cuenta y cuando llegas a estos niveles de codicia extrema, entre 80 y 100, pues puedes interpretar que viene un pullback, en este caso a la baja, ¿no? El punto actual es el siguiente. El precio, bueno, vamos a empezar desde cero, evidentemente venía de un claro clima muy cálido, muy rojo, muy anaranjado, es un mercado bajista, y poquito a poco hemos ido tornando esos colores tan cálidos en colores más verdes, hasta el punto en el cual hemos llegado al clímax de la sobrecompra o al clímax de la avaricia, o de la codicia, mejor dicho, en marzo de este mismo año. Concretamente, el punto álgido fue el día 13 de marzo del 2024, cuando el precio de Bitcoin rompió nuevamente máximos históricos, llegando a los 73.000, un poquito por encima, ¿no? A partir de entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que el precio de Bitcoin, pese a formar idas y venidas al alza y a la baja, fijaros, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, subidas, caídas, ha estado manteniéndose gran parte de todo este recorrido en tonalidades muy verdes. Hasta que ha llegado cierto punto en el cual, fijaros, hemos cambiado y ya hemos empezado a tratar el naranja. Hasta aquí era todo verde, algún verde, o sea, todo verde y algún naranja muy tímido, pero en general todo verde, y ahora es al revés. Todo naranja, algún verde muy tímido, pero todo naranja. ¿Esto se debe a alguna problemática con la caída? No, esto se debe a pues muchas otras métricas, como por ejemplo falta de volatilidad, como por ejemplo falta de interés en redes sociales, como por ejemplo falta de búsquedas en Google Trends, como por ejemplo un dominio extremo de la dominancia de Bitcoin. No es necesario que tengamos que ver una caída para entender que estamos llegando a un punto de miedo. Y esto es muy importante, ya que un movimiento correctivo puede venir por falta de interés, o una situación de miedo puede ser lo que preceda a un movimiento de caída. Y me explico, no tiene que venir primero la caída y luego tenemos miedo. El mercado, en base a todas estas métricas, puede estar entrando en una disposición de miedo, de ese run de ojo, de cuidado, de pullback, de no sé qué, de que esto no avanza, de que si la recesión, de que si los tipos de interés, de que si la inflación, que si la deflación, y que esto genere ese ese miedo, y que luego el mercado caiga, sobrevendiéndose y entonces ya llegando a los niveles más críticos de riesgo en el sentido de miedo extremo, ¿no? El punto actual está justamente en esa zona. El punto actual está a caballo entre, vamos a hacer un poquito más de zoom, entre el run está empezando a ser excesivo, con lo cual puede preceder a un movimiento correctivo, y a caballo entre hemos estado formando un movimiento horizontal extremadamente correctivo, se están alineando ciertos elementos, los trataremos durante la semana que viene, podemos ya dar la vuelta y continuar con la tendencia alcista. Esto lo podremos ver mejor a través de lo siguiente, y es utilizando estos valores. Fijaros que ahora mismo, pues, esto es como una especie de cachondeo, es literalmente lo mismo que esto, ¿eh? Es lo mismo que esto. Fijaros que si ponemos los valores así, tenemos el mismo índice. Pues para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Fijaros que el patrón suele ser el mismo. Podemos de alguna forma
hacer una especie de campana de Gauss y veremos que la mayor parte del movimiento se comprende entre dos valores. Se comprende entre el nivel de 60, que es el punto en el cual nos encontramos ahora, incluso un poquito más, 65, y entre el nivel de 30-35. Entre 35 y 65 es donde se parte el bacalao en general. Y luego hay momentos de salida. Momentos en los cuales nos sobrecompramos y nos motivamos demasiado y entramos en una zona de codicia extrema que termina hundiéndose, se hunde, se hunde, se hunde, se hunde, se hunde, o que entramos en una zona de miedo extremo y el precio se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Pero es a lo que tendemos. Y ahora mismo nos encontramos aún dentro de una estructura habitual, dentro de una estructura normal, a la cual si le aplicamos una media móvil simple, podemos determinar y podemos empezar a comparar respecto a nuestro querido año 2019. Año en el cual, independientemente de lo que ocurriera con Bitcoin, lo que formamos es pues, esa tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, gran caída, mínimo decreciente, pullback, caída, mínimo decreciente y giro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Máximos crecientes, gran caída, mínimo decreciente, pullback, caída, mínimo decreciente y giro. Es decir, ahora mismo, con el riesgo en el nivel de 40.8, estamos exactamente en el mismo nivel que aquí. Que en el año 2019-2020 ya, tirando a enero del 2020, en el cual habíamos formado el primer mínimo decreciente, el primer máximo decreciente, el segundo mínimo decreciente y ahora girábamos. Primer mínimo decreciente, primer máximo decreciente, primer mínimo decreciente, segundo mínimo decreciente, bueno, al revés, aquí. Este es el primer mínimo decreciente, evidentemente. Máximo decreciente, segundo mínimo decreciente y ahora giramos. Estamos aquí, literalmente en este mismo punto. No estamos tan avanzados, simplemente porque en esta estructura, si nos ponemos en el mismo nivel exacto de 40 y pico, ya habíamos superado el mínimo anterior y estábamos muy cerca de ese máximo. Es decir, estamos más atrasados porque ahora, fijaros, como en este proceso de aquí lo tenemos, no hemos llegado aún ni tan siquiera al mínimo anterior. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a que ahora mismo lo que vamos a ver, le voy a quitar esto, lo que vamos a ver ahora mismo con una probabilidad elevada, ya que así es como se mueve esto, hemos venido de una sobreventa y de un miedo extremo no hace demasiado a finales de agosto y ahora nos hemos dado la vuelta, con lo cual lo más probable es que esto se vaya levantando, superando incluso el nivel de 70. El momento en el cual superemos ese nivel de 70, el momento en el cual el precio se levante, el momento en el cual, poniendo una media móvil simple de 30 sesiones, superemos el mínimo anterior, será el punto clave en el cual determinaremos si entramos dentro de este escenario de aquí y con lo cual el precio de Bitcoin rompe esos máximos, cambia la tendencia y es susceptible de continuar. Evidentemente, si viene una recesión por un virus, pues no lo puedes controlar, ¿no? Es lo que hay. Pero en términos generales, allí ya estábamos recuperando. Pues justamente ahora, en ese movimiento al alza, en el cual ahora mismo se encuentra Bitcoin, y esto no excluye la volatilidad a corto plazo, ¿vale? No significa que, vale, estamos en un mínimo de 65.500, ya no podemos bajar ni a 65.000, no. De hecho, ayer ya comentamos las opciones que tenemos de formar ese movimiento correctivo. Pero bueno, con su volatilidad a corto plazo, veremos si este movimiento impulsivo de aquí no solo supera pues, niveles de máximos en los cuales ya está empezando a superar, sino que genera un cambio de tendencia diario que puede dar paso a esa continuación alcista que nos gustaría ver a todos, ¿no? Acompañado, porque es obligatorio, de esa estructura de riesgo tan similar a la que vivimos en el año 2019-2020 y que usar de referencia esos mínimos y esos máximos nos servirá para de alguna forma no garantizar, pero sí incrementar las probabilidades de ver un movimiento alcista determinado. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia
y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.